Hechos, y quiero que vayan conmigo ahí. A lo mejor tienen un teléfono o algo donde puedan seguirnos ahí, pero queremos que sean parte de ello. Y estamos esta mañana en la semana número 3 de la serie que le hemos titulado El Mandato Global, World Mandate. Y hemos hecho esa serie por básicamente 2 años, este es el tercer año que lo hacemos, y en esa serie lo que hacemos, enfatizamos precisamente el mandato que Jesús nos dio de la gran comisión, de ir por todo el mundo a predicar el evangelio. Conforme comisionamos familias, personas, jóvenes, niños, y semana tras semana lo hacemos, y este día no va a ser la excepción, este día lo haremos otra vez. Tenemos otra familia que estará saliendo de nuestra iglesia para servir. La razón que escogimos esta serie y específicamente el libro de los Hechos es porque queremos asegurarnos que estamos en acuerdo, tenemos ese acuerdo de lo que estamos compartiendo. Entonces, la semana pasada que tocamos la semana número 2, tocamos el tema que tiene que ver con el capítulo número 3 de Hechos, ahí donde estamos. Y no leímos los versículos 1 al 10 por cuestión de tiempo, pero versículos 1 al 10 del capítulo 3 de Hechos es el incidente, es la narrativa de cuando Juan y Pedro, los seguidores de Jesús, van hacia el templo, y estando allá a la entrada del templo está un hombre paralítico, no puede caminar, nació con ese problema y está pidiendo limosna. Este es versículos 1 al 10. Y en su necesidad voltean los apóstoles. Ahora son apóstoles, ¿verdad? Y ven al paralítico y le dice, no tenemos plata, no tenemos riquezas que darte, pero lo que tenemos te lo damos en el nombre de Jesús. Y proclaman el nombre de Jesús y declaran sanidad, y él, ¿qué es lo que pasa? Sus rodillas se afirman, sus pies se afirman y él se pone de pie. Y en ese momento, dijimos la semana pasada, es que empiezan a tomar fotos en ese rato, empiezan a tomar selfies con él y se va viral el asunto. Y por todos lados la gente sabe, la gente empieza a correr, empiezan a venir, y Pedro aprovecha para poder proclamar el evangelio. Entonces la semana pasada leímos versículos 11 al versículo 17. 16. Esta semana vamos a ir al 17, y en el 17 es que después de presentar este mensaje, y el mensaje de la semana pasada fue concreto, fue básico lo que Pedro les dice, porque los confronta con dos realidades. Una de ellas tiene que ver con la realidad de que esta gente había crucificado a Jesús. La semana pasada hablamos y dijimos cómo Pedro les dice, ustedes, que Pilato les dio la opción de entregarles a Cristo, ustedes prefirieron ¿a quién? ¿Cómo se llama al que soltaron? Barrabás. Entonces crucificaron a Jesús, y la segunda, porque ignoraron a Jesús, ahora lo que están haciendo es que se están enamorando de lo que Jesús hace en lugar de enamorarse de Jesús. ¿Qué implica ello? Que la sanidad física, que es una realidad y existe, ya sea a través de doctores, cirugías, medicamentos, tratamientos, y a veces sucede sin ellos, todas sanidades de Dios, ustedes se han enamorado del regalo en lugar del dador del regalo. Entonces, por un lado, crucifican a Jesús. Al crucificar a Jesús, se olvidan del dador del regalo y empiezan a tener esta obsesión por el regalo, que en este caso la sanidad es un regalo de Dios. Lo cual, otra vez, no estamos en contra de la sanidad, pero tenemos que reconocer que la sanidad es el producto de lo que Dios hace. En fin, ahí es donde Él los está confrontando a todo eso, termina hablándole acerca de el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, los lleva al lenguaje del Dios de pactos, les recuerda que Dios glorificó a su siervo Jesús, pero otra vez ustedes lo crucificaron, ustedes prefirieron a un maldito, a un malhechor en lugar del Hijo de Dios, y termina hablando acerca de la fe, la importancia de la fe de Jesús, que por la fe de Jesús es que ese hombre está puesto de pie. Esta mañana quiero que vayan conmigo al 17, porque observen cómo continúa la conversación. Y después de todo esto, dice él, ahora. En otras palabras, ya les dije, ya les platiqué, ya atestiguaron, y acuérdense de esto, porque esto es algo que quiero que en su mente continúe de la semana pasada, es una imagen, una impresión visual. Acuérdense que Pedro y Juan levantan a este paralítico, él se pone de pie y él se está agarrando de Juan y de Pedro. ¿Por qué? Porque está aprendiendo a caminar. ¿Recuerdan cuando los niños en casa aprendían a caminar? ¿Estaban chiquitos? Algunos se tardaron un poquito más que otros, pero es lo que está haciendo este hombre ya como adulto, está aprendiendo a caminar. Y en esto está él tomado, y así en ese contexto él dice, ahora bien, hermanos, y cuando dice hermanos está hablando que es su pueblo, los israelitas, los judíos. Dice, yo sé que ustedes, ¿qué hicieron ellos como nación? ¿Qué hicieron ellos como pueblo? Basado en lo que hemos dicho.
porque le crucificaron y porque se enamoraron del regalo en lugar del dador del regalo. ¿Qué es lo que hicieron? Ustedes y sus dirigentes, ¿cómo actuaron? En otras palabras, ustedes actuaron de tal manera que el negar a Cristo no fue accidental, de que no es simplemente que estaban en la oscuridad, pero que amaron las tinieblas. Es el tipo de actitud en la cual, después de todos los prodigios, después de que se asombran de que este hombre ha sido puesto en pie por Pedro y por Juan, Pedro y Juan se les queda viendo y diciendo, es tanta la ignorancia que por 3 años y medio, esto que estamos haciendo es como JV en milagros. Con Cristo tuvieron varsity, segunda división, primera división. Y teniendo al Creador, al dador de milagros, continuaron amando la ignorancia. Lo primero que Pedro nos enseña a través de esta predicación o de esos sermones, que son sermones que narra Lucas, es que el evangelio lo primero que hace el evangelio, y piensen como padres de familia, es que nos ayuda a ser, ¿qué cosa? Responsables. Por eso hemos dicho que las buenas nuevas del evangelio siempre inician con malas nuevas. ¿Cuál es la mala nueva? ¿Cuáles son las noticias trágicas de esto? La noticia trágica es de que todos sin excepción iniciamos como ignorantes. Nadie se acerca a Cristo simplemente para aumentar su conocimiento, sabiduría o su estatus en la vida. ¿Me explico? Pablo dice que por cuanto todos, ¿qué cosa? Pecamos, estamos ¿qué? En una condición en otras palabras, la razón por qué los judíos ignoraron y crucificaron a Jesús es porque cuando el Mesías se hizo presente, ellos pensaron que la labor del Mesías era nada más llevarlos a una condición de 1.0 a 1.5, así como los teléfonos celulares, no sé cuál tengan ahorita, pero el iPhone ya andamos que en la versión 8.0, es lo que pensaron. Y tristemente así pensamos hoy en día. Pensamos, si solamente Dios puede mejorar mi condición, sacarme adelante. Y Señor, inclusive cometemos el error de decir, Señor, te prometo que si tú me sacas de esta, esto y esto y esto y esto voy a hacer. Te lo prometo, ahora sí. Y otra vez, yo sé que lo hacemos con buena intención, pero observen lo que está sucediendo. Lo primero que Pedro hace con ellos es que los hace responsables. Ahora, como padres, ¿no es lo que deseamos de que nuestros hijos? Porque esa es la realidad con criar hijos. En la crianza de hijos no podemos controlar sus acciones. Sería una necedad tratar de controlar. Yo diría que entre más tratemos de controlarla, más se van a rebelar o más van a actuar con irresponsabilidad. ¿Me explico? El reto en la crianza de los hijos o en las relaciones interpersonales es que el reto es cómo le hago que conforme mis hijos toman decisiones emocionales, intelectuales, espirituales, ¿cómo le hago para hacerlos responsables por sus decisiones? Ese es el reto. Porque ustedes lo sabemos. Como padres, nuestra tendencia, ¿cuál es? ¿Cuál es nuestra tendencia? Nuestra tendencia como padres es hacer lo opuesto de lo que hizo Pedro. Pedro le leyó la cartilla. Inclusive por eso es que la iglesia eventualmente, los mismos cristianos los van a rechazar. Su misma gente lo va a apedrear y lo va a encarcelar, ¿me explico? En otras palabras, es el punto. Lo que Pedro hace es que Pedro les habla bien en claro la realidad de la circunstancia. Como padres hacemos lo opuesto. Típicamente excusamos a los hijos, típicamente nos excusamos a nosotros mismos. ¿Sí me explico? Siempre alguien más es responsable de la situación en la que estamos. Y Pedro dice, no. Dice, lo primero que el evangelio hace es que te hace, ¿qué cosa? Y cuando hablo de responsabilidad, no estoy hablando de que esta gente, nosotros tenemos la capacidad de hacer algo, o cuando hablo de responsabilidad, es simplemente de estar conscientes de que vean lo que dice. Pero de este modo, Dios, en medio de la ignorancia y de la irresponsabilidad, ¿qué es lo que Dios hizo? En otras palabras, Dios iba a hacer lo que prometió hacer con ustedes o sin ustedes. ¿Sí? Porque el pueblo de Israel cometió el error de pensar que ellos eran la bujía del equipo, son la simiente de Abraham. Y por ser del linaje de Abraham, o sea, todo tiene que ser a través de ¿quién? A través de mí. Y Pedro dice, no, Dios lo cumplió de tal manera que esto que él cumplió es algo que él había, ¿qué cosa? En otras palabras, antes de que ustedes fueran un grupo étnico, antes de que ustedes fueran llamados la nación de Israel, Dios escogió a un hombre que no era judío porque no existían los judíos,
Un hombre que no tenía nada que ver con la nacionalidad de ustedes. Inclusive este hombre llamado Abraham era un sacerdote pagano. Dios escogió a un hombre que si ustedes tomaran el prototipo de Abraham y lo pusieran entre ustedes, no lo aceptarían. Porque ustedes son muy celosos de sus ideas y de su cultura y cosas por el estilo. De tal manera que él dice, Dios lo había anunciado y lo anunció a través de ¿quién? Lo anunció a través de los profetas. Ustedes que aman tanto la ley, ustedes que se creen la generación que cumple todo. ¿Recuerdan la conversación de Jesús con el joven rico? Cuando le dice el joven rico, todo lo he cumplido desde mi niñez. ¿Qué necesito hacer para ser salvo? ¿Y qué es lo que Jesús le responde? Vende todo, dalo a los y sígueme. ¿Y qué es lo que pasa con el joven rico? Tristemente se va a una eternidad sin Cristo. ¿Por qué? Porque habían amado, vean eso, habían amado tanto la ley que, así como la sanidad de este paralítico, habían amado tanto la ley que despreciaron al dador de la ley. ¿Cómo sé eso? Porque así como crucificaron al Hijo de Dios, ¿qué hicieron con los profetas en el Antiguo Testamento? ¿Me explico? Entonces, observen lo que está pasando. Lo que encontramos aquí, porque estamos hablando en un contexto, y esta es la otra cosa que quiero que volvamos a pensar en el trasfondo, estamos hablando en un tiempo en la historia en la cual hay mucha confusión, mucho sufrimiento, hay mucha filosofía que está infiltrándose y tratando de apagar, tratando de sofocar este nuevo estilo de vida llamado los del camino, que eventualmente se le llama cristianos. Entonces, en ese contexto de mucha fragilidad, en ese contexto donde este movimiento está apenas floreciendo, es extremadamente necesario que cuando estos hombres hablen bajo la autoridad de Dios. ¿Qué implica ello? Que en el Antiguo Testamento los profetas, que eran la voz de Dios, el mensaje de ellos era arrepentimiento. Arrepentimiento, arrepiéntanse, vuélvanse. En otras palabras, eso explica por qué los profetas, su ministerio fue bien corto, porque el mensaje era muy duro. Inclusive el pueblo de Israel, ¿qué es lo que hacía? Literalmente contrataba, ¿qué tipo de profetas? Falsos profetas. Los profetas que les dieran el mensaje que ellos querían escuchar. ¿Cómo suena eso hoy en día? ¿Suena familiar a lo que estamos viendo hoy en día? Tristemente esa es la realidad de nuestro mundo. ¿Me explico? De tal manera que ahora esto ya no existe hoy en día. Ya no existía en el Nuevo Testamento, los profetas dejaron de existir. El último profeta que yo diría que existió fue Juan el Bautista. Es el último profeta del Antiguo Testamento, aunque él está en el Nuevo Testamento. Pero el punto aquí es de que ahora la voz de Dios, ¿a través de quién? A través de ellos, pero escuchen esto, es a través de ellos, pero nadie sabe eso. ¿Me explico? O sea, lo que hay en este momento, históricamente hablando, contextualizado, es que hay mucha confusión. Porque acaban de ver a aquel que se proclamó Mesías, aquel que lo vieron hacer prodigios y milagros, aquel que tenía una manera de hablar diferente, aquel que caminó sobre las aguas, aquel que hizo cosas increíbles, lo vieron. Todo lo que sabe esta gente es que lo vieron como crucificado y que nadie esperaba que resucitara. De tal manera que aun cuando él resucitó y se le apareció como a 500 personas por 40 días, aún así la gente no lo creía. Como hoy en día no lo creemos, ¿sí? Entonces, ¿a quién se le da la tarea de predicar al Cristo crucificado y resucitado? Se le da a estos hombres llamados los apóstoles, y por eso este mensaje tan serio, de tal manera que su mensaje ya no es tanto de arrepentimiento. ¿Cuál es su mensaje? De que no se rindan. ¿Por qué? ¿Cuál es la implicación? Porque Pedro sabía, porque los profetas lo anunciaron, que la cosa no va a cambiar ni a mejorar. ¿Qué es lo que va a pasar? Sí, la promesa no fue que el Mesías de Dios iba a cambiar las circunstancias favorables para mí. Sí, la promesa fue de que independientemente cómo se arrepiente la gente, el arrepentimiento, en inglés la palabra es endowment. La palabra es, muchas veces pensamos, ok, si me arrepiento es para que Dios, más vale que Dios me bendiga. Y traducimos bendición como prosperidad, sanidad y todo eso, lo cual, otra vez, yo pienso que está accesible a nosotros. Pero el punto del arrepentimiento no es un cambio de circunstancias necesariamente, es simplemente que la promesa de aquellos que se arrepienten es que Dios estará presente con nosotros. Y eso nos dará la habilidad de ¿qué? De terminar la carrera, la jornada. ¿Sí me explico?
Porque no hay cosa más triste que simplemente ver una generación que eventualmente está tirando la toalla. A raíz de ello es que Pedro simplemente les reta a pensar de esta manera. Pero de este modo, Dios cumplió a través de los profetas lo que de antemano había anunciado por medio de ellos, de que estos profetas, el mensaje fue, ¿cuál fue el mensaje? De que Cristo, ¿qué cosa con Cristo? En otras palabras, si el mensaje de los profetas fue arrepentimiento y el de los apóstoles es no rendirse, esta combinación de estas dos cosas tiene que reflejar no en la ausencia del padecimiento, pero en la percepción del padecimiento. El distintivo que la iglesia de Cristo necesitaba hace 2000 años y necesita hoy en día no es que seamos la generación que estamos exentos de ello, sino que seamos la generación que entendamos que en el caso de Cristo, el padecimiento, de acuerdo al libro de Hebreos, fue su vocación. Ok, estamos en el tiempo de graduaciones. Nuestros hijos gradúan y avanzan a la universidad, high school, y escogen, ¿qué cosa? Carreras de acuerdo a su ¿qué? A su inclinación o vocación. Maestros, ingenieros, ¿sí me explico? Porque tienen una inclinación hacia ellos. La Biblia describe que la vocación de Cristo, desde cómo lo anunciaron los profetas y cómo lo van a modelar los apóstoles, para Cristo el padecimiento fue su ¿qué? Fue su vocación. Es la razón por la cual Él era Mesías. Entonces, eso implica que esta mañana, si tú estás aquí y has entendido que en el caso de tu pecado, ¿sí?, que hasta cierta manera es parte de la vocación de Cristo. Su vocación es redención del mundo. Eso implica que para que el mundo sea redimido, Cristo tiene que lidiar con el pago del pecado. Y de acuerdo a Romanos, la paga del pecado es ¿qué cosa? La paga del pecado es padecimiento, es muerte. Entonces esa es la vocación de Cristo, y eso implica entonces que en el caso del padecimiento de Cristo, que es mi pecado, tiene que ser intercambiado, tiene que ser lo que llamamos cuando vamos a una agencia de carros y hacemos un intercambio de vehículos, entregamos un carro más viejo y nos dan un carro más nuevo. ¿Sí? Ese intercambio es lo que produce la inauguración de la nueva era. La nueva era, la era del Espíritu Santo, la era del reino del Mesías. Escuchen esto, la era del reinado del Mesías en un contexto donde no necesariamente las circunstancias me dicen que Él está en control. Porque estamos en un mundo en el cual que teológica, doctrinalmente, en nuestro corazón sabemos que Dios es soberano, pero cuando vemos alrededor, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién parece que está en control? La realidad es esta. La realidad es que en este intercambio donde yo entrego mi pecado y Él me entrega su vida es esto que está aquí. La palabra Mesías significa ungido, significa escogido de Dios, significa el que Dios ha seleccionado. Ese intercambio donde yo entrego lo que produjo mi pecado, produjo padecimiento, es lo que produce la salvación, de tal manera que esta mañana mi oración es de que al salir de este lugar entendamos esto. El sufrimiento en la vida, sea físico, sea emocional, sea espiritual, sea mental, en cualquier ámbito, para el cristiano no está exento de ello. El cristiano ve el sufrimiento como su vocación. ¿Por qué? Porque la vocación, escuchen esto, así como la sanidad de este hombre paralítico, que fue la señal donde Pedro y Juan estaban demostrando que ellos eran apóstoles de Jesús, que la sanidad es simplemente el vehículo para apuntar a Jesús. En este caso, el sufrimiento del hombre o del cristiano es simplemente una señal para comunicarle al mundo que yo no soy perfecto, que yo no estoy exento, pero soy la persona que experimento esto no como un evento. Cuando acepté a Cristo, lo experimento como un, ¿qué cosa? ¿Cómo se llama eso que hacemos cuando nos lavamos los dientes todos los días? Un hábito. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando sufrimos? La persona que no ha practicado arrepentimiento como hábito, en medio del sufrimiento, va a ver a Dios y le va a decir, ¿qué? ¿Cómo es posible que pase esto? ¿Sí me explico? Porque la persona que no practica arrepentimiento habitualmente construye un callo en su corazón y en su vida que en inglés llamamos entitlement. Es el callo donde pensamos,
Dios me debe, la vida me debe, todos me deben, mi esposa me debe, mis hijos me deben, todos me deben. Entonces es cuestión de tiempo, el sufrimiento es cuestión de tiempo, ¿no es cierto? Entonces el sufrimiento tiene que ser el vehículo que me lleve a expresar mi vocación, porque ahora mi arrepentimiento es habitual, y lo cual me enseña que en medio del sufrimiento, en medio del padecimiento, si Él es no solamente el Mesías, pero es mi Mesías, lo que me hace conectarme con Cristo, lo que me hace conectarme con Cristo no fue solamente su sufrimiento. Lo que me hace conectar con Cristo es que Cristo y yo tenemos la misma vocación. Y la vocación del cristiano no es simplemente aguantar la vida en la tierra y un día ir al cielo a celebrar a Cristo eternamente, lo cual estamos de acuerdo. Pero la vocación del cristiano es que mientras esté en la tierra, su vida, su sentir, su pensar, su hablar, su caminar, sea semejante al de ¿quién? Al de la vida de Cristo. De tal manera que Pedro lo que está simplemente llevándonos a pensar es esto. Por lo tanto, si esa es la meta, si hemos entendido que el sufrimiento en la vida del cristiano es su vocación, el trabajo del cristiano no es tolerar el sufrimiento, es verlo como la vocación, porque el sufrimiento es la única manera en la cual voy a crecer en similitud a Cristo. ¿No? ¿Sí? El sufrimiento es la única manera, de acuerdo a la palabra de Dios, que me lleva a caminar en similitud a Cristo. En otras palabras, si no experimento el sufrimiento, la mayor parte del tiempo pienso que todo está bien, que nada urge. De tal manera que Pedro dice, por lo tanto, para que sean borrados, ¿qué cosa? Es que necesitamos hacer ¿qué cosa? En otras palabras, conforme veo el arrepentimiento como algo habitual y entiendo que ese hábito produce en mí esta cuestión de perseverar, es que ahora mi arrepentimiento, a la luz del apóstol, a la luz de esos hombres que su mentalidad es griega, su mentalidad es influenciada por los griegos, arrepentimiento en el Nuevo Testamento tiene que ver con un cambio de pensar. Una persona arrepentida piensa diferente. Véame tantito. Porque en esta iglesia no estamos para predicar ni enfatizamos la versión 2.5, 3.2 como los teléfonos tuya o mía. Aquí el punto es que el arrepentimiento, cuando hablamos de cambio de pensamiento, es un intercambio del pensamiento mío con el pensamiento de ¿quién? Entonces una persona arrepentida es una persona que no nada más deja de pensar lo que pensaba antes, pero ahora piensa como ¿quién? Entonces, ese es el punto. ¿Quieren saber lo que pensaba Cristo? Lean los sermones de los apóstoles, que los vamos a estar predicando aquí por varios domingos, así que regresen. Pero eso es lo que está diciendo. Simplemente arrepentirse implica un cambio de mentalidad a la de Cristo, la cual, observen, cuando la persona piensa como Cristo, ¿qué es lo que hace la persona? Actúa como Cristo. Entonces, una persona arrepentida piensa como Cristo y, ¿qué más? Actúa como Cristo. Y este actuar y este pensar es aquel que me lleva a, otra vez, un arrepentimiento que va conectado a esta palabra que intencionalmente yo la puse como fe, pero la palabra realmente en la Biblia no es fe, es fidelidad. Porque hemos creado un divorcio entre creer en Dios y creerle a Dios. ¿Me explico? La persona que cree en Dios en la Biblia es aquella que le creyó a Dios y por lo tanto se refleja en su fidelidad, y eso es lo que eventualmente produce ese pacto con Dios que nos lleva a la salvación. Por lo tanto, dice él, cuando te arrepientes y te vuelves a Dios, ¿qué es lo que le pasa a tus pecados? Recuerdan que al principio hablamos de responsabilidad. Hoy en día, si somos honestos, hoy en día no decimos que la gente comete pecado. ¿Qué es lo que decimos? La gente comete errores. ¿No decimos así? Fue un error. Usamos un lenguaje que en inglés llamamos political correctness. No podemos ofender a nadie, ¿verdad? E inclusive a los hijos no podemos lastimarles su autoestima. Entonces no podemos decir que los hijos están mal. Además, ¿quién eres tú para etiquetar a mi hijo o etiquetar a mi hija? Pero observen lo que está haciendo Pedro. Está diciendo, si ustedes cambian su mentalidad por la de ustedes con la de Cristo, y ustedes cambian su actitud por la de ustedes con la de Cristo, ¿qué es lo que va a pasar con ustedes? ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Número uno, observen esto, no van a desaparecer de ustedes, simplemente que ahora esos pecados
¿sí?, que son vigentes, que son palpables, son aquellos que van a ser perdonados, porque cuando Dios perdona, y Él habla de palabra borrar, es el Dios que ¿qué? ¿Sí ven lo que está sucediendo aquí? En otras palabras, eso es lo que quiero que nos llevemos esta mañana. Si nos conformamos en simplemente arrepentirnos y volvernos a Dios y crear nuestra propia versión de pensar diferente y actuar mejor, es el tipo de persona que a la hora de lidiar con su pecado, no le va a llamar pecado, le va a llamar error, y eventualmente va a abrazar el perdón de Dios, pero nunca va a creer que Dios se ha olvidado realmente de lo que hizo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Constantemente estamos martirizándonos a nosotros mismos o eventualmente estamos martirizando a alguien más, cuando bíblicamente hablando, cuando Pedro dice vuestros pecados serán borrados, es literalmente que Dios no nos ve como personas perdonadas. Dios nos ve como personas que nunca cometimos pecado. ¿Ven la diferencia? Y ese es el evangelio. Esa es la realidad. Si pudiéramos esta mañana entender que Pedro está hablándole a una generación que tenían un sistema perfecto de cómo lidiar con el pecado. Y por primera vez Pedro está introduciendo en su mensaje que la meta no fue simplemente el hecho de poder poner cuentas claras con Dios, sino que ahora es importante que el hombre no solamente ame el perdón de sus pecados, pero ame al Dios que produce perdón. Y la promesa es esto, esa es la promesa de que al final del proceso, al final de cambiar nuestra mente por la de Cristo, de cambiar nuestra actitud por la de Cristo, de que nuestros pecados sean olvidados, no solamente perdonados. Observen esto, la promesa no es que los romanos van a salir de entre nosotros. La promesa no es que la pobreza se va a disipar o que la salud va a mejorar. ¿Cuál es la promesa? La promesa es que van a venir, ¿qué clase de tiempos vienen? Tiempos de descanso. Y quiero que piensen conmigo en la tragedia de septiembre 11, 2001. ¿Recuerdan las Torres Gemelas? Esta foto es tomada de la película World Trade Center, la película que se hizo a través de Nicolas Cage hace algunos años, y es la imagen de este bombero, porque al parecer es de los bomberos, y está rescatando a este hombre que está debajo de todo, en inglés se llama debris, está debajo de todos los escombros. Y ustedes saben, por lógica o porque lo hemos visto, es que la tragedia de un cuadro así no es solamente el peso que está sofocando a la persona, pero ¿qué otra cosa sofoca a la persona? Asfixio, todos los químicos, todo el polvo que la persona va a inhalar. ¿Me explico? Cuando la Biblia dice que vienen tiempos de refrigerio o de descanso, es la imagen que está dejando Pedro en ellos, donde Pedro no está prometiendo que si se arrepienten y adoptan la mente de Cristo y cambian su estilo de vida por el estilo de vida de Cristo, y sus pecados no solamente son perdonados, pero también olvidados, Pedro no está prometiendo que esto es una fórmula que automáticamente produce la ausencia de terremotos o ataques terroristas. ¿Se me explicó? Pedro no está diciendo, si ustedes hacen esto, nunca verán su matrimonio en esta condición, nunca verán a sus hijos en estas circunstancias. Pedro lo que está diciendo es que cuando esto suceda, porque el príncipe del aire, ¿quién es? ¿Quién gobierna este mundo temporalmente? Esto es cuestión de tiempo en la vida de esta iglesia, esto es cuestión de tiempo en tu matrimonio, y no quiero predicar un mensaje pesimista, simplemente estoy diciendo que parte de la tragedia del cristiano hoy en día es que muchos vivimos en esta condición emocionalmente, en cuestión de perdonarnos a nosotros mismos, vivimos de esta manera espiritualmente y lo hemos llamado vida. Hemos hecho de esta condición un estilo de vida donde ya no nos incomoda vivir así. ¿Me explico? Porque así vivieron mis padres, así viví yo, la iglesia donde estaba antes, esto es todo lo que conocía. En otras palabras, nunca hemos probado de lo que es la mente de Cristo, la actitud de Cristo, el sentir de Cristo, el perdón de Cristo, el olvido de las cosas de Cristo, de tal manera que no conozco los tiempos de descanso o de refrigerio. Y mi oración esta mañana es que conforme vemos la generación que viene detrás de nosotros, conforme salen nuestros misioneros a las naciones, conforme predicamos el evangelio en ese tipo de contextos, prediquemos un evangelio en el cual, dice Pedro, enviándoles ¿a quién?
Enviándoles no a alguien que los saque de entre los romanos, que les cambie la condición, es simplemente enviándoles a aquel que había sido preparado para quién. Esto los hace responsables, era para ustedes, pueblo de Israel, y su nombre es, ¿quién es? Es Cristo.